Es tiempo de pensar, Muchacho Estudio. Hemos estado hablando mucho de conocer a Dios, de la presencia de Dios, ¿verdad? Del nuevo nacimiento hablamos también en su momento. Y hoy lo que nos va a ocupar es, bueno, ya tenemos todos los elementos, pero nos falta uno que corresponde a nosotros, que es prácticamente cómo comunicarnos con Dios de una manera más eficiente y más de acuerdo a su voluntad, ¿no? Vamos a hablar de la oración vamos a tocar algunos temas importantes porque pues nadie nos enseñó a orar, ¿no? Nadie nos ha capacitado y pues hemos recibido muchas enseñanzas a lo largo de nuestra vida acerca de orar, pero pues parece que estábamos muy equivocados. Y bueno, vamos a repasar algunos conceptos sumamente interesantes que Dios quiere formar en nosotros, personas de oración. Digamos que es uno de los esquemas de los asuntos o de los privilegios más importantes que tenemos como cristianos, ¿no? El hecho de tener una oportunidad de comunicación abierta con Dios sinceramente es de lo más impactante que hay, ¿no? El hecho de tener la oportunidad de ser escuchados, y no solo de ser escuchados, sino de que Dios nos dé instrucción, nos hable, nos apoye en nuestras necesidades, en el crecimiento de nuestro espíritu, pues no tiene ninguna comparación con cualquier actividad humana, aún la más sublime que podamos pensar, ¿no? El hecho de tener una línea directa con Dios y más que una línea directa, yo creo que a veces usamos ejemplos porque eso es lo que tenemos a la mano, ¿no? Pero en realidad, si ya lo hemos escuchado y lo hemos estudiado y estamos conscientes de que Dios dejó su presencia sobre nosotros como una promesa, pues más que una línea directa como nosotros lo entendemos, como una línea telefónica que pues antes era por cable. ¿Tú recuerdas que de alguna manera tomábamos un teléfono y se conectaba por medio de cables y llegaba hasta otras ciudades y podías escuchar la voz de la persona cerca, pero la persona estaba a kilómetros de distancia? En este caso, a veces usamos esos ejemplos, pero podría ser que estemos equivocados porque en realidad el contacto es estrecho con Dios. Su presencia ya lo hemos estudiado, Él está en todas partes, Él mora en el creyente y entonces bajo esas circunstancias solamente el tema es invocar el nombre del Señor y Él garantiza su presencia, ¿no? Garantiza la oportunidad de escucharlo de viva voz en presencia, ¿verdad? Entonces, dista mucho de lo que a veces decimos como un ejemplo, ¿no? De tomar una línea y conectarnos con Dios. Pues lo hacemos porque son ejemplos comunes de la vida real de nosotros, pero la verdadera realidad es que Dios está presente en su espíritu con nosotros. Entonces, es mucho más que levantar un teléfono, ¿no? De hecho, también esto nos lleva a pensar, a veces vamos a tocar el tema aquí de prioridades del cristiano, ¿no? Las prioridades que tenemos como hijos de Dios, como discípulos del Señor, y a veces también ahí utilizamos un ejemplo que pudiera ser que está un poco mal, pero es lo que tenemos para trabajar, es como quien dice la materia prima que tenemos. Pues lo voy a poner de esta manera. A veces hemos ejemplificado el hecho de tener prioridad, la prioridad número uno a Dios, ¿no?
Y bueno, esto sería tan erróneo como pensar de que tenemos una lista de cosas, ¿verdad? Como se acostumbra ahora a tener la lista del súper, por ejemplo. Tienes la lista y pones ahí lo que vas a comprar, ¿no? Una por una las cosas las mencionas y después, pues cuando vas al súper, las vas tachando de alguna manera, ya cumpliste con tu lista. Con las prioridades de los seres humanos opera algo parecido, pero Dios no se aplica el hecho de pensar que Dios es la prioridad número uno desde el punto de vista de que fuera una lista de cosas importantes que tenemos. ¿Por qué? Y esto es un tema de meditar en él, de tratar de comprenderlo en profundidad. Hemos hablado de que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros vinimos en pasado a Jesucristo a pedir su perdón, a suplicar su perdón y a pedirle que nos hiciera una nueva persona, ¿no? Él, en su amor, nos perdona, nos lava y nos da una nueva naturaleza y nos da precisamente la vida que es Él mismo. Entonces, desde ese punto de vista, una enseñanza de decir que pongamos a Dios en el número uno de la lista, pues no sería correcto, aunque parece una buena enseñanza. Más bien lo que sucede es que Dios es la vida. Dios es la vida. Entonces, Él ya es el principio de todo, ¿no? Lo que nosotros como seres humanos tenemos que acostumbrarnos es a que si tenemos la vida, entonces el lugar que Dios tiene en nuestros corazones es el lugar predominante. Si Dios es la vida, entonces es la manera en que nosotros estamos aquí en esta tierra ya en un nuevo nacimiento. Entonces, pensar que Dios sea parte de una lista de pendientes, pues está muy lejano de la realidad bíblica. Más bien, como hemos reconocido que Dios es nuestra vida, entonces Él tiene el primer lugar. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es actuar en consecuencia en nuestra vida, ¿no? Entonces, quizá esto nos lleve a modificar cómo tenemos desarrollada nuestras actividades del día, ¿no? Sería obviamente muy importante que retomáramos el asunto y llegáramos a cambios que nos lleven a honrar a Dios. Por ejemplo, orar a primera hora de la vida y antes de dormirte, creo que sería una base bastante clara y bastante oportuna como para decir: Señor, tú eres lo primero en mi vida. Antes de hacer cualquier cosa, voy a ponerme en comunión contigo. Yo sé que estás presente, Señor, pero a la vez, a veces ando como en piloto automático, ¿no? Y a veces andamos corriendo, orando en el coche, y a veces ni eso, porque tienes muchas cosas en la mente, ya estás en tus pendientes del día, y no logramos tener una comunión estrecha con Dios. Hay ejemplos en la Biblia de personas como Daniel, que se dice que oraba 3 veces al día, ¿no? Hay otros ejemplos en la Biblia donde Jesús nos enseña que esto es una necesidad. Orar es una necesidad porque si es el alimento de nuestra alma, la palabra de Dios y la oración, entonces pues si no lo hacemos estamos debilitados, estamos expuestos a un mundo que es contrario a Dios y que de alguna o de otra manera va a buscar cómo desencarrilarnos de nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, sí forma parte de algo que tenemos nosotros, los discípulos de Cristo, que hacer. Tenemos que hacer cambios efectivos en nuestra vida para reorganizarnos y darle la prioridad que merece nuestro Dios, ¿no? Analizando un poquito los problemas que tenemos
en la oración, eso que dije hace un ratito, pues fue el tema de poner al Señor en el lugar correcto en nuestra vida y estar conscientes de eso, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a ver el tema ya prácticamente de la oración y cuáles son los problemas de la oración. Podemos detectar que son 3 problemas, así a grandes rasgos, ¿no? El principal, pues ya lo dije, no lo incluí en los que vamos a ver, porque era importante destacar que si Dios es la vida, Él es ya nuestra prioridad y tenemos que actuar en consecuencia. Pero los problemas que tiene la iglesia de hoy es precisamente uno, que los cristianos, lo voy a poner en general, aunque no sea el caso, pero es por efectos del estudio. En primer lugar, no oramos. Ese sería uno de los más grandes problemas de la iglesia y es un problema serio, muy, muy serio, ¿no? Luego, el segundo problema es que oramos mal. O sea, sí oramos, pero oramos mal. Ahora, por eso es necesario que entremos en una dinámica de entendimiento de cómo orar, cómo pedirle a Dios, qué pedir, qué no pedir, en qué concentrarnos, ¿no? Y un tercer problema es básicamente que tenemos en nuestras costumbres aprendidas, muchas costumbres de la nueva era, que implica muchas desviaciones de nuestra mente y de nuestro entendimiento del valor de la oración, pero también del valor del poder de Dios, ¿no? Ahorita vamos a mencionar algunos ejemplitos para que nos demos cuenta. Entonces son 3 problemas básicos que estamos afrontando las iglesias. No oramos, oramos mal y también tenemos conceptos inadecuados que proceden pues a veces de la nueva era y a veces de costumbres, pero en general tenemos malas costumbres de oración. Y pues estamos en un círculo vicioso. Si no estudiamos o no nos preparamos de cómo lograr esto, pues vamos a seguir así y vamos a tener el problema que mencionamos en estudios pasados, ¿no? Que, oye, pues tengo años orando por tal cosa y siento que el Señor no me escucha, ¿no? Es algo de lo que podríamos llegar a pensar, sin embargo, puede ser que estemos orando mal. Entonces, vamos a ver en Mateo 6. Mateo 6 es el modelo de oración que Jesús nos dio. Aquí es algo muy importante. Mateo 6 nos describe a nuestro Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, enseñándonos a orar, ¿no? Él destinó un espacio específico para que los discípulos supiéramos cómo orar. Entonces vamos a analizar este tema de acuerdo a esa escritura, para que comprendamos por qué Jesús lo presenta como una imperiosa necesidad el hecho de orar. No es una opción, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo así. Es una opción que tenemos, porque es algo que debemos hacer voluntariamente. Pero en realidad debemos enfocar la oración como una tremenda necesidad, ¿verdad? Porque el hecho de que tengamos una comunión con Dios al comenzar nuestro día, en alguna parte del día y en la noche, pues podría ser la diferencia entre tener una vida más plena en el espíritu y sobre todo cumplir con lo que Dios está buscando de nosotros, ¿no? Que no es una casualidad que estemos aquí. Entonces Jesús les dice, lo vamos a leer, Mateo 6, donde en el capítulo 6, verso 5, y ahí va a dar unas instrucciones el Señor. Vamos a escuchar con atención lo que dice la palabra, lo vamos a leer de corrido y después analizamos algunas cosas. Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y aquí viene el Padre Nuestro, lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Luego adiciona en el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es verdaderamente un tesoro enorme esta porción de la Escritura. Entonces, vamos a analizarla. Verso 6 nos hace un énfasis que cuando oremos, entremos en un aposento, ¿verdad? O sea, un lugar apartado, seleccionado, quizás si se puede silencioso, quizás si se puede, pues cómodo, disponible para pasar un tiempo, ¿no? El tiempo, pues es un factor que no vamos a marcar tiempos, pero pues se entiende que si tú quieres relacionarte con alguna persona, pues quieres escuchar sus palabras, te quieres tomar el tiempo de tomar un cafecito y escuchar lo que piensa la persona, luego tú compartes opiniones. De alguna manera el proceso de comunicación que se estudia en la escuela, digamos la escuela de comunicación o de administración, ahí te dicen que el proceso de comunicación participan 2 o más personas, donde una persona es el emisor, otra persona es el receptor y hay algo en medio que es el mensaje, ¿no? Pero también hay otras cosas como medios para los mensajes. Pero bueno, con esas 3 tenemos para estudiar lo que queremos ver ahora. En ocasiones, el emisor, después de que ya conversó, ya entregó la información y el receptor la recibió escuchando, entonces viene la parte de retroalimentación donde el receptor va a emitir ahora la palabra y el que era emisor originalmente se va a convertir en receptor y va a escuchar. Eso sería en una conversación normal, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que conversamos con personas que solamente hablan y no te escuchan nada? Eso es terrible que nos pase y quizá nos pudiera estar pasando en la oración con Dios. Estar hablando, pidiendo y después nos vamos y ni escuchamos ni nada. Entonces, esta parte es muy, muy importante. Que cuando apartemos tiempo para estar con Dios, pues lo hagamos en un lugar que sea propicio, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad, Jesús, que no tenía una casa, digamos, él incluso decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, a ese grado estaba el Señor. Él vino al mundo a hacer su obra, pero no se preocupaba ni por el qué comer, ni el dónde iba a dormir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la ventaja que tenemos a veces varias habitaciones en la casa, pero él, no teniendo eso, se iba al monte a orar. Es lo que nos enseña la palabra, que él tomaba un tiempo desde muy temprano en la mañana, más bien en la madrugada, y él buscaba el rostro del Señor, ¿no? Entonces, creo que esas son las primeras características que podemos señalar
para aprender a orar en esta nueva etapa donde estamos aprendiendo del Señor, ¿no? Qué mejor que aprender a comunicarnos con Él. La primera parte sería hablar, porque el mismo Señor Jesucristo nos está pidiendo que oremos de una manera, y ahorita vamos a analizar el tipo de oración que Él nos enseñó. Entonces, dice que, verso 6, que cerrada la puerta, ahí en tu aposento, puedas incluso cerrar la puerta, para tener privacidad, tener un tiempo de que puedas leer la Escritura, leer un salmo, leer una parte de Proverbios o alguna escritura que nos haya llamado la atención, tener un tiempo para meditar en el Señor, para meditar en la palabra que Dios nos dio y entrar en ese tiempo privilegiado de oración, ¿no? Entonces, ahí está. Cuando ores, entra en tu aposento, o sea, aparta un tiempo y un lugar, cierra la puerta y entonces ora a tu Padre, dice la palabra. Ora a tu Padre. O sea, vamos a dirigir nuestra oración hacia el Padre, ¿verdad? Algunas personas cuando hablamos de este tema, que son, a veces pienso yo, muy apegadas a la Escritura, y eso está bien, te dicen que tú no puedes orar al Espíritu Santo o no puedes orar a Cristo. Entonces, yo no creo eso. Yo definitivamente creo que Dios es uno. Es que hay que entender la Biblia en su contexto. Dios es uno. Ok, se reveló como Padre, se reveló como Hijo y como Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, como que suena un poco incongruente pensar, bueno, sí voy a estar en ti, pero no me hables. Suena incongruente. Ahora, si es un solo Dios, bueno, lo que tenemos que hacer es obedecer a Cristo, dirigir en primera instancia nuestra oración al Padre, pero en el camino, pues no te preocupes si hablas a Jesucristo. Jesucristo está vivo. ¿Le puedes hablar? Sí, le puedes hablar. ¿Es Dios? Sí, es Dios. Le puedes hablar. Sin embargo, vamos a seguir la instrucción, ¿no? La instrucción es orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Esa es la instrucción. Entonces, este tipo de detalles tenemos que estar conscientes de ellos para tener una oración eficaz, ¿no? Una oración que llegue a los oídos de Dios, ¿no? Ahora, siguiente paso, ora a tu Padre que está en secreto. Ahora, sabemos que el Señor está en su trono en los cielos, en el cielo eterno, en el tercer cielo, como le llama la Escritura, que Jesucristo está a la diestra del Padre también en el tercer cielo, y que el Espíritu Santo está entre nosotros, o habita en nosotros, ¿no? Corporalmente, el Espíritu Santo mora, habita en nosotros. Entonces, pues en este lugar secreto, algunos le llaman el cuarto de guerra, por una película que salió muy linda, que la recomiendo. Sin embargo, bueno, estamos muy conscientes de que es un lugar apartado del ruido, apartado de la música incluso, que este es otro de los errores que a veces tenemos. Poner música suave es muy bonito, sin embargo no es bíblico. ¿Verdad? El ponerte una música de piano suavecita es muy lindo, pero a la vez tienes el grave riesgo de no escuchar la voz de Dios por estar escuchando la música. Entonces, se recomienda un lugar callado, donde solamente escuches tu voz y la voz de Dios, ¿no? Dios no acostumbra a hablar audiblemente, salvo que Él lo determine, como en algunos casos lo hizo, ¿verdad? Entonces, ¿a través de qué nos va a hablar el Señor? Ya estando en el aposento, en ese lugar apartado, pues nos va a hablar de la palabra. Entonces, es recomendable y muy recomendable llevar tu Biblia contigo para orar, ¿verdad? Y de entrada, pues creo que podría ser útil pedir al Señor antes de empezar: Señor, dame revelación, dame entendimiento, dame sabiduría y ayúdame con tu Espíritu para comprender lo que va a pasar en este encuentro que voy a tener contigo. Es algo muy íntimo, muy personal.
La palabra tiene que estar presente en nuestras oraciones porque es necesario que sepamos qué orar o cómo orar, ¿no? Y eso nos lo va a dar el tiempo. No es algo que se dé de la noche a la mañana, pero poco a poco uno va entrando en comunión con Dios y uno va tomando forma nuestra manera de orar al Señor, ¿no? Ahora dice que si tú haces esto, tu Padre Celestial, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. ¡Qué promesa tan hermosa! O sea, ya el hecho de hacerle caso al verso 6 de las palabras de Jesús nos da una preciosa promesa de que Dios nos va a recompensar. Fíjate qué hermoso. Por un lado, nos abre la puerta de par en par para que entremos a su presencia, y por el otro lado nos permite ver una preciosa promesa de una recompensa. No lo hacemos por esa recompensa, pero es un regalo de Dios. Ya tenemos ahí un hermoso regalo de Dios, que es la oportunidad que Dios va a tener para responder a la oración que le hemos hecho, o responder de acuerdo a su voluntad, aun cuando nosotros pudiéramos no haber tocado el tema. Si Dios sabe que tú necesitas determinada cosa, pues Dios te va a dar eso como una recompensa. Lo va a dar porque se está dando cuenta el Señor de que estamos buscando la presencia del Señor, obedeciendo a Cristo, teniendo cuidado de tener este espacio y este tiempo para Dios, ¿no? Es una cita con nuestro Padre, ¿verdad? Ahora, sabemos que está en todo tiempo, sí, pero Él se va a manifestar de una manera especial cuando vea fe en nosotros. Y una de las más grandes expresiones de la fe es el tener tiempo para orar. Ahora, hemos comentado que la gente no ora y desgraciadamente muchas personas no oran porque en su trasfondo religioso se les enseñó que la oración era un castigo, ¿verdad? Vas a repetir 30 Padres Nuestros porque hiciste tal cosa, ¿no? O vas a repetir 30 Aves Marías porque hiciste tal otra. Y eso estuvo mal y este es tu castigo. Entonces, bajo esa enseñanza, pues obviamente estamos cargando, si es que tuvimos ese ejemplo en nuestra infancia y en nuestra juventud, pues tendríamos el problema de que tal vez viéramos esto como un castigo, y no, más bien hay que cambiar el switch y ver que es una preciosa oportunidad de tener un contacto directo con nuestro Padre en la intimidad del corazón y en la intimidad de un lugar secreto, y oportunidad también para expresar a Dios lo que nosotros queremos expresarle en adoración, en exaltación de su nombre. Entonces, ya teniendo este modelo, podemos nosotros comprometernos con nosotros mismos. No es compromiso conmigo ni con nadie de los que estuviéramos escuchando esta plática. El compromiso es personal, ¿no? Yo qué tanto quiero encontrarme con Dios cada mañana, cada madrugada o cada día. Y cuando te encuentres con Dios, Él hace maravillas preciosas en nosotros.
Yo te puedo testificar que hay momentos de oración donde simplemente ni siquiera puedo hablar, porque Dios me está revelando algo que viene en su palabra, estoy viendo las circunstancias de mi vida y a la vez me doy cuenta de que ni siquiera sé qué puedo expresar. Y ahí también tiene solución el Señor, porque Él dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, esto es algo maravilloso, es algo precioso, pero tenemos que apreciarlo como un gran tesoro. Y es una oportunidad para estar activos en la obra de Dios, ¿no? O sea, Dios nos salvó porque nos ama, porque quiso rescatarnos, tiene un propósito en nosotros, ya lo hemos mencionado, pero de alguna manera esta es la herramienta de poder que nos ha dado y que la tienes con el simple hecho de concentrarte en el Señor y hablarle. Obviamente si la Biblia también nos dice oren sin cesar, constantemente nos dice que oremos en todo tiempo. Entonces, más aún, si tienes la oportunidad de tener un lugar apartado, pero aparte, si sales de ese lugar, Dios va contigo, y si vas al súper, puedes estar en comunión con Dios. Es algo maravilloso, nadie puede explicar la gran maravilla que esto representa, pero sí tenemos que cambiar aquí arriba en nuestra mente, desechar costumbres viejas, entendiendo lo que dice la palabra. Ahorita vamos a ver una palabra que es clave al respecto, pero vamos a avanzarle con el modelo de oración que el Señor nos entregó, ¿no? Entonces, el modelo está a partir del verso 9. Sin embargo, para no quiero correr con esto, porque esto es clave para la victoria del cristiano. Entonces, de verdad que no quiero correr con este tema, porque a todos nos sirve, a mí me sirve y a todos nos sirve. Dice, verso 7, y orando, no uséis vanas repeticiones. Son palabras de Jesús. Él no está dispuesto a escuchar vanas repeticiones. Fíjate qué importante, ¿no? Porque lo está diciendo ahí. No usen vanas repeticiones. Las vanas repeticiones no me sirven. Es una manera en que yo lo estoy traduciendo. Pero tenemos que también otorgarle el peso de la personalidad del Señor, ¿no? Que te está diciendo, no uses vanas repeticiones. Entonces, aquí es uno de estos versos bíblicos que te abren los ojos. ¿Cómo puede ser que tanto tiempo estuve haciendo vanas repeticiones pensando que sería escuchado y Dios no me escuchó? Porque dice aquí como los gentiles. Los gentiles ya sabemos que son los que no eran judíos, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿verdad? Gente que oraba en voz alta y querían que todos los vieran orando para que dijeran qué espirituales son estas personas. Entonces, también aquí nos habla en contraste de que la oración puede ser callada, puede ser suave, no, tal vez yo he experimentado algo, y esto no quiero que quede como una doctrina para nada, pero yo he experimentado que cuando oro mentalmente, de repente me pierdo, de repente pierdo y a veces hasta me duermo. Entonces, como que usar la palabra tiene su importancia, ¿no? Pero la puedes usar en bajito volumen, no necesitas gritar, ¿no? O levantar la voz. Dios te va a oír de todas maneras. De hecho, pues también aquí lo dice, el Señor ya conoce nuestras peticiones antes de que las hagamos. Sin embargo, ¿por qué es importante para Dios? Si Dios ya conoce todo, ya sabe las peticiones que le va a hacer, entonces, ¿qué objeto tiene que nos metamos al aposento, cerremos la puerta y estemos ahí? El objeto es que Dios quiere tener comunión con nosotros. Ya conoce lo que tú necesitas, conoce lo que yo necesito. Pero fíjate qué hermoso, esto es maravilloso. Dios quiere tener comunión. ¿No te habías tal vez imaginado
que Dios estuviera anhelante de tener comunión con nosotros. Pues la tiene ese anhelo de estar con nosotros. Entonces ahora nosotros que lo entendemos, pues va a cobrar un peso muy importante nuestra oración. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Es lo que acabo de comentar. Entonces ustedes pues orarán así. Y aquí viene lo que consideramos un modelo de oración, porque si Dios dijo no usen vanas repeticiones, entonces repetir el Padre Nuestro como está del verso 10 al verso 13, pues se podría convertir en una vana repetición. Entonces, de entrada, lo que puede ser que el Señor nos esté diciendo es, ya te comenté que no uses vanas repeticiones. Este texto que Jesús nos está dando, pues no es un texto vano, no es un texto que sea sin chiste o que sea un texto que no contenga elementos importantes. Contiene elementos muy importantes, pero repetido sin entendimiento se convierte en una vana repetición. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver ahorita? Vamos a ver la estructura. Vamos a desmenuzar este verso para conocer la estructura que tiene, ¿no? Entonces, empezamos por el verso 9, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Primera frase que vamos a desmenuzar. Podría querer decir el Señor que nosotros, ya habiendo entrado del aposento, entonces nos situemos, ¿verdad? En cuanto ante quién nos estamos presentando, ¿verdad? Cuando tú reconoces Padre Nuestro, estás reconociendo, pues, en primer lugar, la paternidad de Dios, o sea, que Dios ya te adoptó. La mayor relación que podemos tener los seres humanos, que es la de nuestros progenitores, nuestros padres, es una relación muy especial. El padre siempre va a ser padre, siempre, o la madre, siempre van a ser esa esencia de protección y de amor en términos generales, y lo digo entre comillas porque hay padres de todo tipo, pero en términos de nuestra relación con Dios, nuestro Padre siempre va a ser nuestro Padre. Sí puede ser nuestro amigo el Señor, que Jesús nos llamó amigos. Sin embargo, la relación que busca Dios en este aposento, en esta intimidad, es que nos reconozcamos con nuestra pequeñez delante del Padre. Y sobre todo que tiene la implicación de dependencia. O sea, si nosotros somos hijos del Padre Celestial, nosotros ahora lo que estamos haciendo a través de este acto de fe es reconocer nuestra dependencia de Dios, reconocer su soberanía, reconocer su plenitud de sabiduría, su plenitud de conocimiento, su plenitud en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, cuando te presentas con tu Padre así, pues tiene que haber un respeto, ¿verdad? Si a nuestros padres en la tierra los venerábamos por ser nuestros padres, cuánto más al Creador eterno, ¿no? Entonces, nos está dando una pauta muy hermosa de cómo presentarnos delante del Señor, con qué sentido, con qué perspectiva nos estamos presentando ante el amoroso Señor que dio a su Hijo en la cruz, dio a su propio Hijo para salvarnos. Y ahí estamos nosotros con Él, en una relación preciosa de hijo a padre, ¿verdad? Entonces, al reconocer esto, podemos entender que a Dios tenemos que tener un temor reverente. Temor reverente es el temor de Dios, así se le llama en la Biblia, ¿no? Es este alto respeto que nosotros le podemos
dar a nuestro Dios por el simple hecho de ser el Creador y nuestro Redentor, el que nos compró, ¿verdad? Porque ahora somos posesión del Señor. Él nos compró con la sangre de Cristo, o sea, con la vida de Cristo nos compró. Pero qué hermoso. O sea, a mí esto me hace sentir cosas muy especiales, porque Él da a su Hijo. Imagínate que da a su Hijo y a la vez recupera a los perdidos y también resucita a su Hijo, y ahora todos podemos estar juntos esperando la venida de Cristo corporalmente para un futuro, pero ya somos uno en el Señor. Esto es maravilloso y es totalmente bíblico, totalmente bíblico. Entonces, bueno, ya sabemos ante quién estamos. Entonces tú puedes empezar tu oración, pues a lo mejor no dices Padre nuestro que estás en los cielos, pero puedes decir algo parecido a esto. Padre, tú eres mi Padre amado, yo te necesito, Señor. Tú me adoptaste, yo soy tu hijo, tú eres lo más maravilloso. Estoy confiando en ti porque eres mi Padre. O sea, estás respetando el modelo de oración que nos dio Jesús, reconociendo al Padre, ¿no? ¿Ok? Entonces, cronológicamente, pues lo vamos a aprender, ¿no? Primero reconocemos al Padre, pero después en la oración normal esto puede cambiar de orden, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir el orden que Jesús nos dejó. Entonces, ahora otra partecita. Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase en particular es el reconocimiento de la santidad de Dios, ¿verdad? Dios es completamente puro. No hay ni un gramo, ni una micra de suciedad o de maldad en él. No hay. O sea, es algo absolutamente puro. Nuestro Dios. Entonces, cuando tú te presentas ante el Señor, que es totalmente santo, bueno, ahí hay varias implicaciones a las que nos podría llevar este segmento. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi vida ahorita que me estoy presentando? ¿Será que tengo que hacerme un autoexamen de cómo está mi vida? Vamos a suponer que oras continuamente y ayer oraste, etc. Hoy te presentas y pues si oraste en la noche, te dormiste y a lo mejor pues no cometiste ningún pecado porque estabas dormido, ¿no? Sin embargo, a lo mejor al empezar tu oración, recuerdas que en algún momento fuiste orgulloso o orgullosa, o que fuiste envidioso o envidiosa, o X razón, y eso te trae, ante la santidad de Dios, te trae una convicción de pecado y dices, Señor, perdóname porque ya no me acordaba, pero en aquel tiempo, o ayer, o antier, o no sé, ayer tuve una discusión con alguien y siento que lo ofendí, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esta parte? A entender primero la santidad de Dios, pero también nuestra necesidad de perdón continuo. ¿Ok? Porque el Señor ya nos perdonó todos nuestros pecados cuando venimos a la cruz a rendirnos delante del Señor. Entonces, pues se supone que ya no debería haber pecado, y el Señor dijo, ok, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Sin embargo, en el camino a lo mejor pecamos. El punto es que Dios quiere, como primera instancia, por eso lo pone al principio, que reconozcamos su paternidad, pero también que reconozcamos su santidad, y que eso nos lleve a explorar nuestra propia conducta y buscar la limpieza. Esa es, digamos que la primera parte, establecer el contraste entre quién es Dios y quiénes somos nosotros, y con base en eso, a través de pedir su perdón, pues es como podríamos seguir en esa comunión con Dios. ¿Ok? Ese fue el verso 9.
la ubicación de quién es Dios y de su santidad, y por el contrario, nuestra identificación de nuestras oportunidades para seguir en el proceso de santificación, que es este proceso que empieza desde que naces de nuevo, pues hasta que realmente te vas de esta tierra. Siempre el Señor va a estar trabajando en nosotros para llevarnos a la perfección, ¿verdad? A la estatura de Cristo. Bueno, vamos al verso 10. Ahora cambia el esquema. Ya estamos ante otra nueva posibilidad y dice, venga tu reino. Y ahí nos vamos a detener, porque esta parte tiene que ver con nuestro entendimiento de que en este mundo estamos en un reino que es terrenal, pero hablando de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios, ahí se trata de que nosotros anhelemos que venga el reino de Dios a instalarse en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestra gente. Entonces, cuando decimos venga tu reino, estamos haciendo, esto lo hemos repetido 1000 veces, cuando no éramos cristianos, lo hemos repetido, pero ha carecido de sentido, porque en realidad cuando le dices al Señor venga tu reino, también estás diciendo yo estoy dispuesto a actuar conforme a los principios de la palabra que operan en el reino. Al tú decir, Señor, que venga tu reino, estás haciendo un compromiso con Dios. El compromiso de conducirte de acuerdo a su voluntad. Fíjate qué interesante. Entonces, no es nada más pedir algo sin ton ni son, es hacer un compromiso con Dios, ¿verdad? Porque estamos tratando de entender qué significan las palabras que Jesús nos dio. Cuando Juan el Bautista venía predicando de Cristo, él le decía, arrepiéntanse, les decía a los de aquel tiempo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También les decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Se estaba refiriendo a Jesucristo que estaba trayendo el reino de Dios a esta tierra. Entonces, también hay otro punto ahí muy interesante, que Jesús es el que introduce a nuestro concepto terrenal el reino de Dios ya operando en la tierra, ¿verdad? Entonces, pues estas cosas son muy profundas, muy profundas, pero vale la pena estudiarlas porque nos van a dar una oportunidad de oración, de una comunión con Dios que va a exceder nuestra capacidad de entendimiento, pero también nos va a ayudar a tener una verdadera relación con Dios. Porque siempre hemos hablado, ¿no? Es de eso que se repite mucho, relación con Dios. Pero ¿cómo? La gente puede preguntar ¿cómo? Bueno, aquí ya estamos viendo cómo, ¿no? Es hacer efectivo estas instrucciones o hacer efectivas estas instrucciones de Cristo en nuestras oraciones del día con día, ¿no? Entendiendo con toda profundidad. Entonces, la parte que sigue es hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahí está el complemento de lo que mencionaba hace un momento. Cuando dices venga tu reino, estás comprometiéndote a hacer la voluntad de Dios. Y lo haces o lo hacemos no por una imposición, sino porque entendemos que el reino de Dios y su justicia es lo más maravilloso que hay. Porque entendemos que es la solución para el problema o el dilema humano, ¿verdad? Entonces, estas son pequeñas cosas que estamos viendo, y me gustaría detenerme ahí para seguir la siguiente semana con la segunda parte y concluir. A lo que vamos es a esto.
finalmente este modelo de oración es un modelo de oración que viene directamente de la voz de Jesucristo, ¿no? Al venir directamente de la voz de Jesucristo es una instrucción directa, porque Él dice, vosotros pues, instrucción que les estoy dando a mis discípulos, dice Él, dice el Señor, vosotros oraréis así. Es una instrucción, ¿verdad? Más que lo que hemos visto, es mucho más profunda que eso, pero podemos hoy, con este cierre de esta lección, podemos identificar claramente esto. Nada más lo voy a decir como resumen, ¿no? No usar vanas repeticiones. Es importante que nuestro lenguaje sea articulado, sea comprensible y sea entendido delante del Señor, ¿no? Aunque sabemos que Él ya sabe todo, pero todo esto obra en función de que tengamos una relación con Dios. Aquí es donde ya empieza a cobrar más sentido el hecho de que tengo una relación con Dios, ¿no? Obviamente la tienes desde el momento en que te convertiste de tus malos caminos al Señor, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora? Estudiando esto para crecer en el Señor, para crecer en fortaleza espiritual, para que la oración que viene a alimentar nuestro espíritu junto con la palabra de Dios nos haga fuertes en el espíritu para poder estar y hacerle frente a este mundo que es completamente ajeno, completamente contrario a los designios de Dios y es completamente abierto y desventuradamente retador contra los cristianos, contra nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo, la gente del mundo ha preferido las tinieblas que la luz. Entonces, si prefieren estar en la oscuridad, los que traemos la luz del Señor, pues seremos atacados. Es un hecho. Pero ahorita el tema es cómo fortalecer nuestra fe, cómo perfeccionar nuestra relación con Dios. Hasta este punto solo hemos hablado de la primera parte de la comunicación, que es donde el emisor seríamos nosotros cuando empezamos a orar sobre estas bases. Después, obviamente, después de que uno ora, obviamente para que Dios tenga el espacio, y no solo el espacio, porque Él es dueño de todo, pero para que nosotros abramos el espacio para escuchar la voz de Dios, necesitaríamos después en la oración hacer silencios, estar en meditación de la palabra, estar allí como tratando de escuchar lo que el Espíritu Santo nos diga. Y esa sería la parte, pero me estoy adelantando, ¿verdad? Ahorita todavía ni siquiera terminamos de ver el modelo, pero estamos en esa sección donde nosotros somos los que estamos emitiendo palabras, pues primero, de acuerdo al modelo, para reconocer al Padre, reconocerlo como Padre, como todopoderoso, como que está en los cielos, pero como que está presente también entre nosotros, y también reconocer su santidad. Ese tema es muy, muy importante. Y luego, reconociendo nuestro anhelo de que venga su reino, porque sabemos que el reino trae bendición y vida eterna para las personas, porque sabemos que el reino trae la solución a los múltiples problemas que andamos cargando los seres humanos cuando no tenemos una relación con Dios. Entonces, estos son los elementos que vimos hoy. Me gustaría que diéramos gracias a Dios por ellos y después de la oración podemos abrir una pequeña sesión de respuestas, preguntas o comentarios, ¿ok? Entonces, Señor, te damos infinitas gracias por tu amor. Te reconocemos como el dador de la vida, Señor, te reconocemos como el Todopoderoso. Y nos sorprende, Señor, gratamente que podamos acercarnos a ti con esta confianza, con esta apertura, escuchando la voz de Jesucristo aquí diciéndonos, Señor, de cómo hablarte, cómo entender este modelo de oración.
y no hacerlo una vana repetición como alguna vez lo pudimos haber hecho. Señor, te damos gracias porque significa mucho para nosotros. Estos son los cimientos de nuestra vida en el Espíritu y nosotros queremos más de ti, Señor, queremos conocerte más y más, pero también necesitamos instrucción, necesitamos que nos digas paso a paso cómo quieres tú ser, que seas alabado, que seas honrado, y cómo quieres tú que nos comuniquemos contigo. Tú también has dispuesto la forma en que lo hagamos. A veces cuando la gente dice, Señor, yo creo en Dios a mi manera, nos da tristeza ver que eso representa ignorancia, representa también que se pierdan de la oportunidad de conocer estas pequeñas cosas que vienen ahí en simples letras, simples palabras que se han convertido en palabras de poder y de mucha edificación para nuestra vida, Señor. Te damos gracias por la escritura de Mateo 6 y te pedimos que nos capacites para ir adelante y seguir entusiasmados en el reino eterno que cambia corazones y que cambia a las personas. Bendito sea tu nombre, en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien amigos, eso fue todo por hoy desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.